Esta semana estuve siguiendo los partidos de eliminatoria de la Copa Mundial. Ya se fueron los últimos boletos y jugaron Italia, jugó Dinamarca, jugó ayer en la noche Perú. Y me acordé de una de mis clases. Es padrísimo cuando esas cosas que aparentemente no tienen nada que ver, de repente se conectan en el momento inesperado. Me acordé en específico de un paper que leí hace 2 semanas del economista Branko Milanovic. Él en 2005 hizo una asociación entre fútbol y globalización y me pareció bien interesante y les quería comentar un poco al respecto. Así, en términos muy burdos, muy generales, la globalización es un proceso de integración económica, política y cultural que se da entre las naciones, que genera puntos de encuentro y que nos ha llevado a tener las calles atascadas de Starbucks, de McDonald's, pero también a llevar jitomates a Estados Unidos y a exportar salsas aquí a Inglaterra. Lo que Milanovic dice es básicamente el fútbol se comporta como la economía globalizada y él se acerca a la globalización a través de varias características que la definen. Yo me voy a concentrar en dos que me parecen pertinentes. Son la movilidad del trabajo y la comercialización intensiva. La ventaja del fútbol y de estas características es que se identifican momentos en los que hay cambios. El momento previo a la globalización y después una etapa con el mundo ya globalizado. En el caso de estas dos características es lo mismo. En el caso de la mano de obra, en el caso de la movilidad del trabajo, es 1995 con la ley Bosman, en honor a Jean-Marc Bosman, un jugador belga que quería jugar en un club francés. Pero antes de 1995 esto no se podía porque los clubes tenían restricciones muy fuertes sobre la cantidad de jugadores internacionales que podía haber en el mundo. Entonces, el Bosman, entonces este jugador Bosman fue a los tribunales, expuso su caso y en 1995 le dieron la razón. Todos los clubes empezaron a levantar sus restricciones. Ya tenemos equipos que tienen casi toda su plantilla, 7 8 jugadores de jugadores extranjeros. Lo mismo pasa con la comercialización e intensidad, porque antes los equipos de fútbol eran algo muy interiorizado, representaban valores locales, representaban a sindicatos, a industrias, y después de los 90 esto cambia totalmente. Tenemos fenómenos como el del Manchester United, que incluso cotiza en la Bolsa de Londres, o la Juventus de Turín, cuyos dueños son empresarios, que lo que han provocado es que el modelo de negocio sea una pieza central en el mapa del fútbol a nivel internacional. Entonces, lo que el paper se propone analizar es cómo cambia el fútbol al pasar de ser no globalizado a ser globalizado. Y Milanovic hace una diferencia porque el fútbol se puede analizar a nivel de clubes, como es el América, las Chivas o el Real Madrid, y a nivel de selecciones, Alemania, Italia, México, todos los demás. Lo que hace el economista es propone un modelo por cada una de las características que ya mencioné y después analiza tres casos. Analiza la UEFA Champions League, la Liga de Campeones de Europa, analiza la Serie A de Italia y después se va y analiza la Copa del Mundo. Lo que encuentra es muy contrastante. En el caso de la Champions League, después de 1995, con la ley Bosman, él identifica un patrón en el que los equipos se van repitiendo, los equipos octofinalistas, cuartofinalistas. No estoy diciendo que sean exactamente los mismos, pero sí hay una tendencia a que los mismos equipos acumulen resultados positivos que los llevan hasta las últimas instancias. En el caso de la Serie A de Italia, también es bien interesante porque ahí hay una desigualdad entre el norte, económicamente próspero, y el sur, un poco menos afortunado. Y entonces hace un conteo del número de clubes que participan en la Serie A. A partir de 1995, también la comercialización intensiva de los clubes empieza a declinar el número de clubes del sur hasta que llega un momento por ahí del 2003-2004 en el que no hay ni un solo club del sur participando en la Serie A. Entonces su primera conclusión es que la globalización en el fútbol genera desigualdad y concentración del poder.
Pero luego se va y mira la Copa del Mundo y observa que ocurre opuestamente todo. Lo que pasa es que a nivel de octavos de final, a nivel de cuartos final, siempre hay sorpresas y nunca son los mismos clubes los que acceden a estas fases. Tenemos el caso de Costa Rica, el caso de Camerún, el caso de Senegal, sorpresas que no habían accedido antes y que por alguna razón ahora lo están haciendo. Él dice entonces que a nivel de selecciones ocurre lo contrario. Hay un proceso de emparejamiento. Y esto se explica a través de esas dos características. En el caso de la movilidad del trabajo, ¿qué es lo que hace? Pues los países que son futbolísticamente pobres pueden mandar a sus jugadores al extranjero, donde hay clubes que tienen más nivel competitivo. Ahí los jugadores adquieren nuevas habilidades, participan con personas que tienen más talento o el mismo talento que ellos, y aparte competencias que los exponen a nivel internacional a diferentes formas de juego. Al final, cuando regresan a sus selecciones, ellos le transmiten todo eso a sus compañeros y si no, por lo menos sí le dan un empujón a su selección para que la calidad aumente. Lo opuesto sucede con la comercialización intensiva a nivel de clubes. Lo que pasa es que tenemos a equipos que seleccionan a los mejores jugadores de diferentes países del mundo y se los llevan a defender sus colores. Entonces de repente el Barcelona se trae a Leo Messi, Leo Messi resulta ser un muy buen jugador, obtiene resultados positivos, eso le genera reputación, trae más fans, tiene más dinero, compra más jugadores, tiene más resultados positivos y es un círculo virtuoso que se retroalimenta, pero que al final concentra los resultados, concentra a los aficionados, concentra a los jugadores y concentra el poder dentro del fútbol. Es algo que no solamente pasa en España, sino en varios países con las ligas más grandes, la Liga de Inglaterra, la Liga de Francia, la Liga de Italia, etcétera, donde son dos o tres equipos los que compiten y después todos los demás están absolutamente alejados de ellos. Él concluye que a nivel de selecciones sí hay un fenómeno de emparejamiento por la movilidad del trabajo, pero a nivel de clubes existe lo contrario. Hay desigualdad y hay concentración de poder justamente por la intensificación de la comercialización. Después de esto, lo interesante también es que lo asocia y lo extiende hacia la economía. Sucede lo mismo. El patrón es muy similar. La movilidad del trabajo hace que las empresas puedan traer talento de todas partes del mundo, que puedan acceder a nuevos mercados, que puedan absorber tecnología y eso al final repercute en su crecimiento, en su expansión y también apoya a las economías de las que son parte. Por el otro lado, la comercialización intensiva hace que las empresas que ya de por sí son grandes tengan ventajas para absorber todos los beneficios de la globalización. Por ejemplo, si tienen un poder de lobbying o si tienen infraestructura, va a ser más fácil que compitan, que adquieran nuevos contratos y que al final sean empresas dominantes. Compitan en donde compitan. Tenemos el caso de la privatización de la industria de la telefonía en México con Telmex y luego Telcel, cuánto trabajo costó a los nuevos competidores poder abrir el mercado y muchísimos ejemplos alrededor del mundo. Esta es entonces la conclusión del paper, que dice que el fútbol se parece a la economía en el sentido de que a nivel internacional se genera una especie de emparejamiento, pero a nivel interno hay desigualdad. Y entonces, como les decía, es muy verdadero que hay crecimientos veloces, voraces en varias naciones del mundo, pero los índices de Gini, la distribución interna de la riqueza es alarmantemente elevada. ¿Hay algo más? Sí. Hay también un mensaje sobre el rol de la autoridad, porque Milanovic dice que el mundo y la globalización podría traer más beneficios si hubiera una autoridad central que defendiera intereses de equidad, que estableciera reglas que se sigan al pie de la letra. O podría ser peor si hay autoridades débiles o más aún, ausencia completa de autoridad. Él hace una analogía con la FIFA y pregunta si estamos ante una autoridad que distorsiona el mercado o si estamos ante una autoridad que lo fortalece. Y en el caso de México, podríamos preguntarnos si las recientes negociaciones del Tratado de Libre Comercio reflejan autoridades que son fuertes, que son sólidas, o si son autoridades que se están por ahí
tambaleando. Así ha estado la semana por aquí. Les mando un gran abrazo y nos seguimos viendo.